este tema vamos a obtener algunas preguntitas. A ver, un minutito, por favor. Bien, entonces el siguiente tema trata sobre conocer el catéter percutáneo neonatal. Vamos a ver cómo ha ido surgiendo ese catéter venoso de inserción periférica, el que comúnmente lo llamamos el catéter percutáneo o el PIC neonatal. Estos accesos vasculares tienen una historia. Desde la época o la etapa neolítica hasta el siglo XXI ha ido evolucionando y que antiguamente también lo realizaban. No quiere decir que en el último siglo, el siglo XX, XXI, recién surgió los accesos vasculares, sino que desde antiguamente sí los venían utilizando. En la etapa del neolítico se realizaban ya transfusiones de sangre con fines terapéuticos, que no lo realizaban como actualmente lo realizamos, en el que se donan estos paquetes globulares, se pasa una prueba y se logra administrar o transfundir al paciente que lo requiera. Antiguamente se extraía de la persona, inmediatamente se colocaba. En 1492, el médico del Papa Inocencio VIII le hace una infusión de sangre a 3 jóvenes que son saludables para reemplazar su sangre enferma, es decir, ingresaba, extraía. A mediados ya del siglo XVII, Christopher Wren influyó que la corriente sanguínea podría ser utilizada para transportar aquellos medicamentos que sean líquidos a las distantes partes del cuerpo. Y en finales del siglo XVII, Richard Lower es el primero en realizar una transfusión sanguínea. A mediados ya del siglo XIX, Bravas, Watt y Ring trabajaron de forma independiente en la invención de la aguja hipodérmica. A partir de los años 1930 ya se aceleran aquellos avances en este campo. Aparecen, es decir, los primeros productos plásticos en el mercado, y en 1945 ya se da la primera canalización de la vía central. Y en los años 50 y 60 ya se empieza a comercializar el primer catéter y el primer dispositivo desechable de la presión venosa central. Y en 1970 ya se dan principales avances de una infusión terapéutica, y en el 2006 Carmen Carrero crea el primer endovenoso de transfusión terapéutica invasiva en España, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Y aquí ya nosotros a la actualidad, en el siglo XXI, ya se logra normalizar aquellas innovaciones, aquellos avances en lo que es en la colocación de los PIC, como por ejemplo los ecodirigidos que ya se colocan actualmente. Entonces, nosotros vemos que alrededor de los 66% de los pacientes siempre tienen alguna cateterización a lo largo de su tratamiento. Estos catéteres que más se canalizan son aquellos catéteres periféricos, son los más rutinarios que nosotros vemos en nuestra unidad. En un 42% de estos casos ya se emplean catéteres que son debidos al agotamiento de la red vascular. Es decir, se colocan ya los catéteres centrales porque a nivel periférico ya se va colocando constantemente, porque se ingresan más soluciones de alta concentración y en las cuales la vía periférica no logra soportar y se van infiltrando, se van dañando esta circulación, este torrente sanguíneo. Es por ello que se opta por una línea central. Como sabemos, la enfermera es el principal profesional que los canaliza. Nosotros como enfermera canalizamos vías periféricas, canalizamos catéteres percutáneo. Y el 80% de las unidades ya realizan un buen mantenimiento sistemático del funcionamiento del acceso vascular. En los años 50 y 60 la NPT no existía todavía ahí. La nutrición parenteral era en ese entonces parcial y se administraba junto con una nutrición enteral.
Se administraba la NPT junto a la nutrición enteral, como ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y no sería hasta 1967 cuando Dudry, Roax y Bars probarían alimentar a una manada de 6 cachorros durante 255 días con nutrición parenteral total. Después de este experimento, que fue muy exitoso en esa época, la NPT fue suministrada a una bebé recién nacida que tenía una obstrucción intestinal, por la que no podía recibir alimentación mediante nutrición enteral, o sea, no podía recibir la alimentación por la boquita. El catéter que se empleó para la administración de la nutrición era el de silicona no radiopaco, que medía 0.63 milímetros de diámetro a nivel externo y el más común o de 0.92 milímetros para niños más grandes, es decir, de más diámetro. Así se administraba antiguamente, se administraba la NPT, aminoácidos y aparte la concentración de dextrosa con electrolitos. Y los dos se unían en un solo volutrol y iban directamente a la colocación del paciente. El filtro y la botella siempre se enviaban al laboratorio para realizar un cultivo, porque sabemos que desde una infusión parenteral vemos que invaden microorganismos desde la solución, desde el frasco, y cómo va llegando al torrente sanguíneo. El catéter de silicona siempre se utilizaba solamente para la nutrición parenteral. Y si había necesidad de infundir otro elemento, se empleaba otro dispositivo. La complicación a simple vista era la infección. Esa era la principal complicación. Pero no hay que olvidar que Shaw fue el que introdujo esta colocación de catéter percutáneo. Él, mediante esta exitosa colocación, recomendó que debemos de cambiar el catéter cada 20 a 30 días. Es decir, que en lo actual nosotros sabemos que un percutáneo nos dura 30 días, pero que según recomendaciones de la CDC puede durarnos 40 días, pero siempre y cuando una adecuada manipulación y una buena técnica aséptica. De esta forma, se utilizaba aminoácidos, glucosa y en otra concentración dextrosa con electrolitos. Y ambos se unían en un solo frasco, una sola dirección para el paciente. Aquí vemos cómo también se colocaba y cómo se optaba por las venas más exactas, que era la yugular, en las cuales tenía poco recorrido y llegaba directamente a la vía central. El trabajo de Jonathan Shaw ha aportado mucho, ha contribuido al desarrollo de la nutrición parenteral, tanto en neonatos y además en el desarrollo de los catéteres venosos centrales que van a ser introducidos por vía periférica. Sus hallazgos de Jonathan Shaw dieron pie a la creación de uno de los catéteres que son más usados en las unidades neonatales. Como vemos aquí, el catéter percutáneo, que permitieron reducir riesgos que van a ser vinculados a la punción de las venas del cuello, en las cuales puede provocar neumotórax, hemotórax o lesión del nervio del plexo braquial. También ayudó a contribuir al incremento de la duración de terapia intravenosa, mucho más larga que un catéter umbilical. Ayudó a contribuir además a disminuir el número de punciones y preservar el capital venoso vulnerable del paciente neonatal y por ende la disminución del dolor. Eso es lo que más nos debe de importar, disminuir el dolor, porque al disminuir el dolor yo estaría ayudando o contribuyendo a complicaciones que pueden ser irreversibles, principalmente en mis bebés prematuros. Además, también la introducción de ese catéter permitió el descenso del riesgo de infiltraciones, claro, porque ya teníamos una vía central y que rara vez se iba a infiltrar. ¿Por qué? Porque las soluciones de alta concentración ya tenían una mejor vía de entrada. Además, permitía reducir interrupciones frecuentes de terapia intravenosa con riesgo de hipoglicemia o deshidratación, además del crecimiento del peligro de flebitis y eritema.
el descenso en el riesgo de la punción arterial y la capacidad de infundir soluciones que son hiperosmolares y medicamentos con un pH menor de 5, menor al pH neutro. Y además pH mayor de 9, totalmente alcalinos, tanto ácidos como alcalinos, que no son compatibles con la piel de mi paciente. En 1989 en España fue publicado una investigación por Rodríguez en las cuales se publicó este libro titulado El catéter percutáneo, la solución, donde se explica de forma muy clara, muy precisa los beneficios, los procederes y la aplicación del catéter epicutáneo. Este trabajo dio mucho impacto en las unidades de neonatología y fue el impulsor del uso de este tipo de dispositivos en otras unidades del país, como por ejemplo tenemos aquí otro país que se introdujo fue en Cuba. En Cuba se introdujo esta técnica en el año 1995, tanto en los hospitales pediátricos, donde se demostró fehacientemente el beneficio de este procedimiento, porque contribuyó al mejor utilizado y un mejor funcionamiento de estos catéteres en los pacientes. En el año 1997 y 1998, en los hospitales gineco-obstétricos Ramón González Coro y América Arias, en el servicio de neonatología también se empezó la colocación de estos catéteres y que era realizado por el personal de enfermería y que obtenía resultados muy satisfactorios. Es decir, duraba mucho más tiempo las terapias intravenosas y disminuía las infiltraciones y la sepsis ocasionadas por catéteres periféricos. Y en el Perú, ese procedimiento fue ejecutado por primera vez en 1999 en el Hospital Nacional Ravaliati, que fue introducido por la licenciada Arminda Gil, en las cuales ella recibió una beca para ir a España a recibir este curso, y fue que al regreso empezó a capacitar a todas las enfermeras de la unidad y empezaron a colocar el catéter percutáneo. Y también se logró establecer una guía de procedimientos en las cuales se va evidenciando paso a paso cómo colocar un catéter percutáneo. Es decir, para que todo el personal de enfermería logre colocar y manejar un solo idioma. Esos catéteres venosos centrales, nosotros ya hemos visto que se utilizan a partir de los años 70, es decir, que no es nuevo, y que fue en la década de los 80 cuando fueron introducidos a todas las unidades intensivas neonatales. Y no solamente obstante con la introducción, sino que también se empezaron a publicar los resultados que eran tan satisfactorios que se obtenían tras la colocación de estos catéteres. Este catéter es menos costoso, menos traumático y puede ser colocado fácilmente por el equipo de enfermería, entrenado tanto en la inserción, en el control y mantenimiento. Por eso les digo, aquellas colegas que son tromes, que tienen mucha habilidad en colocar una vía periférica, va a ser muy beneficioso que ustedes coloquen un catéter percutáneo, pero a ello añadido a todos los conocimientos que requiere saber para la colocación de este catéter percutáneo, desde la anatomía de los vasos sanguíneos hasta la buena manipulación y conservación del catéter percutáneo. Es por ello que actualmente este catéter percutáneo es la primera línea de elección para el acceso intravenoso prolongado. Si bien es cierto, cuando un paciente ingresa a la unidad, el primer acceso es el catéter umbilical, pero que al quinto, sexto, séptimo día ya se está cambiando, se retira el catéter umbilical y se introduce el catéter percutáneo. ¿En quiénes están indicados? En aquellos pacientes que requieran una alimentación parenteral cuya osmolaridad sea mayor del 12%. Como le mencioné, hasta el 12.5% se puede colocar, pero siempre y cuando tú estés observando. En aquellos pacientes que requieran una terapéutica endovenosa prolongada, como por ejemplo una NPT por más de 30 días o que duran meses. Tenemos pacientes que duran meses con una nutrición parentera. ¿Cuáles son las ventajas del catéter percutáneo?
Una de las ventajas es que no se liga a ningún vaso, no requiere una herida quirúrgica porque es como una vía periférica. Es un procedimiento que es rápido y es fácil de realizar. Aquí tenemos una imagen en el hospital de Pucallpa, donde se logró también colocar un catéter percutáneo, donde fue colocado por una enfermera del Instituto del Niño, en las cuales llegó a colocar y así se fueron capacitando las colegas. Eso fue el año pasado, en el 2021. Y como también, como todo catéter intravenoso, también tiene desventajas. La desventaja es que puede haber un posible sangrado, sobre todo en aquellos bebés prematuros, más por el tamaño de la aguja, porque si hubiera agujas menos que nuestro catéter 24, sería muy factible en aquellos bebés prematuros, ¿cierto? Un momentito. Si hubiera catéteres más pequeños que el catéter 24, sería muy factible para nosotros canalizar a nuestros pacientes extremadamente prematuros, porque hasta el catéter 24 es muy grande, es como si fuera un 18 para el paciente, ¿no? Él tiene un calibre muy grande en las cuales a veces puede traspasar la piel del bebé. Y otra desventaja es que si el catéter no se fijó correctamente, se puede deslizar al manipular. Por eso es importante que usted, cuando coloque su catéter percutáneo, coloque en la hoja de valoración cuántos centímetros fueron ingresados. Por ejemplo, 12 centímetros dentro y 18 fuera. Y también yo tengo que conocer que cada puntito cuánto vale. Este catéter tiene puntitos negros que me indica una numeración. No por gusto están estos puntitos negros. Esos puntos negros me van a indicar a mí en cuántos centímetros estoy yo ingresando, cuántos quedan dentro, cuántos quedan afuera. Otra ventaja es que no se puede medir presión venosa central, no se puede administrar sangre, ni tampoco extraer muestras de sangre. Para yo colocar mi catéter percutáneo tengo que conocer aquellos sitios de exerción. Como les mencioné, primero eran los miembros superiores, segundo los miembros inferiores, tercero las pericraneales y último las yugulares. ¿Por qué? Porque las yugulares son las que son más rectos, son más cerca y van directamente a la vía central. En cambio, las demás son aquellas que tienen un trayecto en las cuales me va a permitir una medida y añadido también al recorrido la anatomía de las venas que van a llegar a la vía central. Pero si no se logra, no se logra visualizar buenas venas en los miembros superiores, miembros inferiores, yo tengo que optar por mi tercera y cuarta opción. Pero ojo, no se vayan directamente a la cuarta opción. Tienen que primero buscar por los miembros superiores, inferiores, pericraneales y yugulares. En la elección del catéter también va a ser importante porque si yo elijo un buen catéter, me va a ayudar a mí a poder colocar y a que me dure mi catéter percutáneo. Como por ejemplo, tengo en mis pacientes recién nacidos menos de 1 kilo, yo voy a optar por un catéter de un French que puedo tener como marca el Premicat de poliuretano, tenemos el Premistar. En un paciente mayor de 1 kilogramo tenemos los catéteres de 2 French, el Nutrilite, que es el que nosotros utilizamos, el Tiflón. Tenemos también el de silicona, el Nutrilite Tiflón Pur de doble lumen. Aquí tenemos nosotros los introductores. Los introductores también han ido evolucionando de acuerdo a las experiencias y a los resultados. Jonathan Shaw colocó con un introductor de color mariposa, que era de 16, 19 de calibre. Entonces, actualmente nosotros contamos con el microflash, que tiene además 20 centímetros de calibre. Vemos además nosotros que esto nos va a permitir ser una guía. Primero se coloca con la aguja, se retira la aguja y se deja la guía el amarillo. El amarillo se queda, así como nosotros vemos aquí, en microSIG. Es una vaina pelable, es decir, que una vez que ingresa ya mi catéter percutáneo, esa vaina pelable, el amarillo, se retira y se rompe. Vemos aquí la diferencia entre los milímetros que contiene tanto a nivel externo como a nivel interno.
Vemos los French, si es de un French, no French, y que son compatibles con qué marcas de catéteres. Por ejemplo, el Nutrilite Piflon, que es el más común en el mercado, utilizamos el Microsit. El Microsit es una aguja número 24, que es de punción, y una baila pelable, que es de 20 de calibre, en las cuales esto me permite ingresar y dejar la guía e insertar el catéter. Aquí tenemos las zonas de inserción. Tenemos las venas basílicas, la cefálica. Vemos también que la basílica es aquella vena que va a tener un buen recorrido, al igual que la cefálica, pero a diferencia que la cefálica, vemos que el recorrido va a ser recto y la basílica va a ir por encima, ¿no? Tienen diferente recorrido. Tenemos aquí las venas temporales, la posterior auricular, tenemos la safena también es una vena que tiene buen calibre y que llega a la zona de la vía central. Aquí nosotros podemos ver que si es una vena cava superior, la ubicación de la punta tiene que ser en el segundo o tercer espacio. Si es una vena de cava inferior, vemos que la ubicación alternativa de la punta tiene que ir ya a una dorsal 9, una dorsal 8. Las mediciones del catéter percutáneo, vemos nosotros que primero, para colocar mi catéter percutáneo, yo necesito medir a mi paciente. Entonces, para medir tengo que elegir la vena. Elijo una vena basílica o una cefálica. Si yo voy a coger una mediana de flexura, supongamos, voy a medir desde la zona de inserción, a ver ahí si ve mi brazo, ya, desde la zona de inserción hasta mi segundo o tercer espacio intercostal, casi a la altura de la tetilla de mi bebé. Entonces yo tengo que medir desde la flexura hasta la segundo o tercer espacio, la tetilla de mi bebé. Si supongamos me mide 12, entonces 12 centímetros yo voy a introducir. Y del lado izquierdo, ¿cómo es, licenciada? ¿Es igual? Sí, es igual. La diferencia que del lado izquierdo está más lejos la zona de la aurícula derecha. Entonces quiere decir que yo voy ya. Voy a dar entre 1 a 2 centímetros para que llegue la aurícula derecha. ¿Está bien? Esta es mi derecha, sino que por la pantalla creo que se ve a la inversa. Este es mi lado derecho. Mi lado derecho yo mido de flexura, me voy directo con mi centímetro hasta el segundo o tercer espacio, casi a la altura de la tetilla de mi bebé. Si es en el lado izquierdo, yo voy a medir igual, desde la flexura, pero como vemos que el trayecto es más largo, entonces yo voy a dar de 1 a 2 centímetros. De 1 a 2 centímetros voy a dar, no más, solamente de 1 a 2 centímetros, pero tengo que medir bien. Entonces de esa forma yo voy a lograr la medida de mi catéter para la introducción. Si fuera a nivel de miembros inferiores, de igual manera. Si es una safena, trato de tener la piernita de mi bebé bien estiradita y que llegue a medirse hasta la altura del ombligo. Entonces, el ombligo y el punto sifoides, yo tengo que ir entre el punto medio, es donde tiene que llegar mi catéter. Entonces, el punto medio entre el ombligo y la apéndice sifoide tiene que llegar mi catéter. Entonces voy a medir desde mi safena todo el recorrido hasta el punto medio, que puede medir 20, 23 o 25 centímetros de acuerdo a la edad gestacional y al peso de mi bebé. Si es en una yugular, es más corto y puede medir 6 a 8 centímetros, depende del bebé, hasta 6 centímetros. Eso va a depender del tamaño, del peso y la edad gestacional de mi bebé. Vemos aquí que el catéter percutáneo tiene esos puntos negros que ustedes han podido observar. Un punto nada más es 0. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Un puntito, 5. Empezamos. 6, 7, 8, 9, 10. Cuando nos indique 2 rayitas o 2 puntitos negros, quiere decir que son 10 centímetros. Avanzamos. Cuando son 3 rayitas o 3 puntitos, son 15. Cuando vemos ya que son 4, ya vemos que es 20. Y si sigue 5 más, 25. Y sigue, allá una coloración total es 30. O sea que mi catéter va avanzando de 5 en 5.
Si yo quiero colocar, licenciada, solamente mi catéter, supongamos, exageramos, mi catéter es 6 centímetros nada más, entonces del 5 de esa rayita negra, sigue otra rayita que es más clara y vas a colocar 6. Y si es 6.5, licenciada, entonces entre el 6 y el 7, el punto medio. De esa forma que seas bien exacta. Entonces, cada catéter, ¿cuánto mide? Mide 30 centímetros. ¿Qué consejos puedo yo tomar durante la inserción? Primero, cuando estoy colocando, yo estoy avanzando, avanzando, y a veces hay dificultades. ¿Qué dificultades puedo encontrar? Uno, que no se está yendo por el buen camino, no está en el vaso. Dos, que puede haber vasoespasmo. Tres, que puede haber una interferencia de válvula o bifurcación. Ya ustedes son tromes, han podido observar las válvulas, han podido observar toda la anatomía con la ponencia anterior de la Magíster Zoila. Entonces ustedes van a hacer acá un recordaris cuál es la válvula, la túnica íntima, la membrana basal, la túnica media y la túnica adventicia. Entonces, conociendo ello, yo voy a poder identificar si estoy o no estoy en vena. ¿Qué soluciones puede ser posible? Porque de repente estoy pasando, licenciada, está duro, no avanza, estoy moviendo el bracito, lo estoy estirando, lo estoy pegando, porque pueden haber maniobra, o lo estoy peinando, lo peino, ¿no? A veces peino para que no se acode mi catéter y pueda pasar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, estabilizar el introductor de la vena, insertar el catéter lentamente e incrementos de 1/4 a 1/2 centímetro. Verificar que el brazo esté posicionado a 90 grados. Enjuagar para dilatar y abrir las válvulas. Puedo yo presionar un poquito que pase de suerito. Tengo que reposicionar el brazo, reposiciono la pierna. Aplicar calor para dilatar el calor en el recipiente. De repente le doy una sobadita, lo que llamamos nosotros peinar. Y masajear la vena hacia el corazón. ¿Qué otra solución, otro consejo puede haber? Elevar el hombro o la pelvis. Elevo mi hombro o la pelvis. Entonces, esas son las soluciones. Más que todo, son soluciones de posición. Son soluciones, además de que yo, antes de colocar mi catéter, tengo que lograr visualizar que esa vena tenga un buen recorrido. Que si no tiene un buen recorrido, entonces voy a encontrar dificultades. Y quizás si hay mayor dificultad y a simple vista se ve que no avanza, entonces retiro mi catéter y puedo volver a intentar. Hasta 2 veces puedo volver a intentar el catéter percutáneo. Pasado esos 2 veces yo no puedo volver a tocar a mi bebé hasta que pasen 12 horas y pueda volver a intentar. Hay que tener en cuenta también que la presión de la jeringa es un elemento añadido a mi colocación de catéter percutáneo. Yo tengo que ver que mientras que la jeringa es más pequeña, ejerce mayor presión. Y las jeringas que son de mayor centímetro son las que ejercen menor presión. Entonces yo puedo ver que mi jeringa, aquí vamos a ver las presiones, yo puedo ver que mi jeringa de 3 centímetros, de 3 milímetros, tiene una presión de 490 milímetros de mercurio, a diferencia que mi jeringa de 10 es 155 y mi jeringa de 20 es 70. Entonces yo puedo optar por usar jeringas de 10 o jeringas de 20. Mentira es que yo tengo que usar, licenciada, jeringa de 1 centímetro, 3, porque si no voy a romper el catéter. No, más vas a romper el catéter cuando utilices jeringa de 1, jeringa de 3. Porque aquí te estás dando cuenta tú. ¿Cuánta fuerza aplicas en el émbolo? Si aplicas 50 milímetros de mercurio con una jeringa de 3 mililitros, entonces yo estoy ejerciendo mayor presión. Imagínense, ve. Jeringa de 3 mililitros a una fuerza aplicada al émbolo de 250, la presión de la salida de la jeringa es 2425. Entonces, a mayor calibre, menor presión. Aquí vemos un ejemplo, cómo se ha logrado la colocación del catéter percutáneo. Hay que tener en cuenta que el catéter también tiene que tener una normativa, tiene que tener una guía de procedimiento que me permita a mí poder realizar tanto la inserción como la manipulación y curación. Tengo que tener mucho cuidado en los bucles.
Los bucles, ¿qué es, licenciada? ¿Qué son los bucles? Los bucles son el catéter que te va a sobrar. Si tú ingresas 10 centímetros del catéter, afuera, ¿cuánto te va a quedar? 20. Muy bien. 20 te va a quedar afuera, porque 20 más 10 es 30. Esos 20, yo no lo voy a cortar, nada. Yo los tengo que envolver en círculos. Eso se llama bucle. Esos bucles tienen que estar bien realizados, bien circular y que no presenten acodamiento, porque si se acoda ese bucle, la bomba va a estar sonando, suena y no solo va a sonar la bomba, pues yo lo puedo solucionar, sino que no va a estar pasando el medicamento. Puede haber una obstrucción y se puede romper el catéter y los 10 que quedó dentro se quedan adentro. Entonces yo tengo que tener cuidado. Aquí, este catéter, ustedes ven, ahí están los puntitos, ahí están los puntitos, ¿ven? Este catéter está, miren, ven, si ustedes ven la imagen de la parte inferior, ven la 1, 2, 3 en horario de reloj, ven las terceras, ven ustedes ahí cuántos centímetros se ingresó. Si 3 puntos es 15, el puntito anterior es 14, el punto anterior es 13, posiblemente está en 12, 12 centímetros se ingresó. Entonces 18 quedó fuera. De esos 18 que quedó fuera ya se está haciendo los bucles. Entonces de esa forma yo tengo que verificar. Aquí está. Estas medidas son estas rayitas que yo voy a ver aquí. Como lo vimos anteriormente, ya, gracias. Entonces, como vemos aquí, este catéter tiene esos puntitos. Los puntos solitos nos indican cada uno. Pero cuando eran 3 puntos, 2 puntos, nosotros dijimos que iban de 5 en 5. De esta forma, así viene la numeración del catéter. Las que ya lo conocen me darán la razón de que así viene. Las que lo están conociendo por primera vez, aquí están ustedes observando para que los puedan visualizar más adelante, quizás en las unidades. Aquí tenemos el catéter. Aquí tenemos un pequeño video para tener una idea. A ver, vamos a esperar un momentito, está cargando creo el video. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna duda, colegas? Bien, creo que sí. A ver, un momentito. Joven Iván, ¿me logra visualizar, escuchar? Sí, doctora, se le puede Sí, ver. Sí, 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 se me ha paralizado la pantalla. Mientras puedan realizar sus preguntas, voy a volver a ingresar. sí, lo esperamos, dice doctora. Sí, sí. Sí, mientras pueden hacer sus preguntas, por favor, colegas. 30 días según normativa. Ya, sí, mencionaba que según la CDC, o sea, lo normal que el catéter percutáneo nos tiene que durar es cada 30 días. Eso es lo ideal, porque a partir de los 30 días puede haber una invasión microbiana, pero de acuerdo a la CDC puede durarnos 40 días. 40 días no puede durar de acuerdo a la manipulación. Esas normas ya están estandarizadas. Que sea más de 3 meses ya sería demasiado tiempo y mucho riesgo que un solo catéter nos dure 3 meses. En la CDC de la última edición nos menciona que hasta 40 días nos puede durar el catéter, pero teniendo en cuenta una buena técnica de asepsia en la curación, una buena técnica de asepsia tanto en la manipulación del catéter. Proyectar lo que falta de la ponencia. Ok, doctora, no hay problema. ¿Hay alguna otra pregunta, colegas? Mientras que tengo unos problemas con la laptop.
Dice, ¿nos puede proporcionar la norma CDC actual? Sí, claro, se las puedo enviar ahora se lo puedo enviar a usted, joven Iván, y para que usted lo pueda proporcionar a las colegas. Claro, claro, doctora, no hay problema. Por el Ya, grupo se los comparto. sí, ok. No sé si la señorita Jocelyn, usted me puede compartir la pantalla porque tengo problemas con mi laptop y estoy ahorita en el celular para poder terminar nada más las últimas diapositivas, por favor. Ok, ahorita le comparto, licenciado. Sí, por favor. Las diapositivas. Dentro de las complicaciones, nosotros tenemos el daño nervioso. Si nosotros no logramos realizar una buena inserción en la vena del torrente sanguíneo, podemos lesionar algún nervio. Si recordamos, por todo nuestro organismo pasan los nervios, vemos nosotros que en cuanto a esas lesiones de nervios pueden haber complicaciones, pueden haber alteraciones en el paciente. Entonces, si yo no conozco realmente cómo es la anatomía de los vasos sanguíneos, cómo además es el torrente sanguíneo, el sistema circulatorio, puedo dañar nervios. ¿Qué otra complicación pueden haber? Hemorragias. Las hemorragias que se van a proporcionar van a ser de acuerdo a la colocación de inserción, que puede ser que el catéter sea muy grande de acuerdo a las venas periféricas de mi paciente. Mientras más pequeño sea mi paciente, no logro una buena hemostasia, estoy provocando un sangrado que pueda ser de mayor cantidad para mi paciente, aunque yo lo vea una cantidad mínima. Por ejemplo, una pérdida de sangre de 5 mililitros para mí puede ser insuficiente, pero para mi bebé prematuro puede ser una cantidad mayor, una cantidad enorme. Entonces, yo tengo que lograr fijar adecuadamente con Antegader. Si yo logro fijar adecuadamente con Antegader, yo voy a obtener una adecuada fijación que me va a permitir evitar estas hemorragias. Voy a evitar las hemorragias, voy a evitar que mi paciente pueda llegar a un shock. Licenciada, mi paciente si sangra, aunque sea muy poquito, puede llegar a un shock hipovolémico, sí, porque la cantidad que está perdiendo es ya para él una cantidad suficiente en las cuales va a desequilibrar su volemia sanguínea. Entonces, en ese momento, lo que yo tengo que hacer es tratar de compensar esas pérdidas. Pero para ello yo evito yo fijando correctamente mi catéter percutáneo. La aplicación que yo voy a visualizar es además también las infecciones intrahospitalarias. En una infección intrahospitalaria voy a poder yo determinar que de acuerdo a la manipulación estoy ocasionando invasión microbiana que va a invadir el torrente sanguíneo y mi paciente va a llegar a una sepsis intrahospitalaria y de repente de su estancia hospitalaria normal va a llegar a una estancia hospitalaria mayor. Disculpe, doctora, ya estoy transmitiendo las ¿Sí? PPTs. En la, ya, ¿Qué diapositiva era, doctora? sí, sí, vaya bajando. Ahí, en esa, la diapositiva 37. Sí me logra escuchar, ¿no, joven Iván? Sí, doctora, escucho. Ya, muy bien. En ese video nosotros vamos a poder visualizar lo que es el kit del catete percutáneo que normalmente llegaba anteriormente en que ha ido evolucionando, han ido incrementando más materiales. Aquí podemos ver los campos que yo necesito. Voy a poder observar además mis pinzas, mis jeringas, que es lo primero que yo tengo que realizar, posicionar a mi bebé y realizar mi técnica de anestesia, mi
se realizaba una desinfección circular del punto medio y voy a desinfectar en tipo de brocha. En brocha yo voy a desinfectar primero desde la zona de inserción hacia abajo, de esa forma, como retirando 3 veces. Si yo voy a colocar en miembro superior, tengo que tener en cuenta que tengo que retirar mis electrodos, tengo yo que limpiar la axila, así yo no coloque ahí el catéter, tengo yo que limpiarla. ¿Por qué? Porque es una zona altamente contaminante, altamente donde brinde mayor sudoración y que permita el alojamiento de los microorganismos. Yo tengo que limpiar adecuadamente para poder yo dejarlo envuelto el miembro superior y luego colocar los campos. Luego de ahí coloco yo mis campos estériles para yo lograr una buena inserción. El primer campo que yo voy a colocar es el campo debajo de mi paciente. ¿Por qué? Porque toda la sábana tiene que estar estéril. Lo que nosotros tenemos ahí es un video referencial que en la cual nosotros, de acuerdo a las directivas, a las guías de procedimiento de cada institución, vamos a poder realizar cómo se colocan los campos. En nosotros los campos colocamos un campo desde la parte del abdomen para abajo, un campo estéril, y otro campo de la parte del rostro, desde la parte de los hombros hacia arriba, otro campito, pero que tiene que estar elevado porque no puede tapar la cara de mi bebé. Y encima un campo fenestrado, que es un campo transparente, en las cuales me permite visualizar lo que es la coloración del paciente, me permite visualizar cómo está posicionado en tu bando traqueal y esos campos que van en las partes distales, tanto en los pies, los miembros inferiores, tengo que visualizar los dedos. Cuando yo visualice los dedos, me estoy cerciorando que mi paciente tenga una buena circulación, que no haya lesionado ningún vaso sanguíneo, ningún nervio, ni que tampoco haya lesionado arteria, ni que esté invadiendo más allá del segundo o tercer espacio intercostal. Es decir, que no esté introduciendo mucho el catéter percutáneo. Siguiente diapositiva, por favor, joven. Hablábamos de las complicaciones. Una de las complicaciones es el dolor. Nosotros vamos a ir a la parte del dolor presente, mi bebé de la mamá. Esta semana mi paciente ya experimenta dolor. Este dolor permitir a mí que si yo sigo ocasionando dolor, voy a ocasionar incomodidad, voy a ocasionar molestias y cuando mi paciente siente dolor, siente un mayor alto grado de estrés, que ya lo hemos ido mencionando, que ello va añadido a las famosas formaciones de las HIV. Si yo trato de disminuir el dolor, entonces voy a obtener un procedimiento no con mayores complicaciones. ¿Cómo puedo contribuir al dolor? Brindándole un buen confort a mi paciente, posicionándolo adecuadamente. Si mi paciente no está en tubo endotraqueal, puedo yo administrar 0.1 centímetros, o sea, una mínima gotita máxima de destroza 33%. Esa destrocita va a ayudar como una solución farmacológica añadida a que mi paciente tenga un alivio al dolor y al estrés. Siguiente diapositiva. Que nosotros vamos a poder observar en la colocación es la hemorragia, como ya la he ido mencionando. Y hay que recalcar que durante las primeras 28 o 48 horas post colocado el catéter percutáneo yo no debo manipular. Al inicio yo voy a observar una pequeña mancha marrón en las gasitas, pero que no debe ser mayor. Si yo veo que ya hay un sangrado mayor, extenso y de mayor cantidad, entonces yo en ese momento voy a descubrir y voy a revisar y inmediatamente vuelvo a fijar. Pero si yo solamente veo una pequeña mancha, eso no puede ser un asunto de indicativo a que yo logre la curación. La curación, según la normativa, se realiza
después de las 48 horas. Después de las 48 horas, yo puedo realizar una curación si es que fuese necesario. En realidad, no hay una normativa que nos dice a las 48. No hay una normativa que nos dice a las 48, 72 horas, porque va a ser dependiendo de la necesidad del paciente. Va a depender de la necesidad del paciente y va a depender de la directiva y la guía de procedimiento del hospital o de la institución que nosotros laboramos. Va a depender de ello, pero no existe una regla. Sí podemos tener como referencia después de las 48, 72 horas podemos realizar la primera curación, pero dentro de las primeras 24, 48 horas no podemos manipular el catéter percutáneo. Siguiente, por favor. El daño vascular también es otra de las complicaciones, en las cuales se van a ir enmarcados en que diferentes vasos sanguíneos pueden dañarse durante la inserción del catéter percutáneo, tanto las arterias como las venas. La lesión vascular puede ser inmediata y en el momento de la inserción o que además sea progresivo cuando la punta del catéter está mal posicionada. El catéter siempre tenemos que observar de que en la colocación tenga una buena posición in situ. Quiere decir que mediante la placa radiográfica yo voy a poder observar si está en segundo y tercer espacio intercostal. Si yo veo que mi catéter se desplazó, se movió, de repente debió estar en la medida 12 y ahora le veo que está en 10, quiere decir que ya no está en el lugar, que de repente en el momento de la curación se desplazó. Y cuando se desplazó, yo ya no puedo administrar ni mi NPT ni medicamentos. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Comunico al médico, el médico manda una orden de la toma de rayos X y en la toma de rayos X yo observo que sí, efectivamente ya no estaba en posición. Al ya no estar en posición, entonces, ¿qué es lo que el médico me indica? Retirar. Retiro, el bebé descansa 12 horas y luego que descansa 12 horas ya se puede volver a colocar otro catéter percutáneo. Siguiente, por favor. En cuanto al daño nervioso, el daño nervioso también va a ir añadido porque se va a introducir esta aguja y puede punzar un nervio o el plexo nervioso. Este existe un mayor riesgo cuando se canaliza en la vena axilar. En la vena axilar existe un mayor riesgo de lesionar algún nervio. Por eso es importante que yo logre visualizar bien la vena y vea que en cuanto a la anatomía, vea que además en estas zonas de acceso sean muy comunes como las venas que van delante, que son las venas braquiales, que están rodeadas por ramilletes nerviosos. Entonces es importante que yo logre canalizar una vena del torrente sanguíneo y trate de no canalizar o lesionar algún nervio, teniendo en cuenta que la axila tiene muchos nervios en los alrededores. Siguiente, por favor. La dificultad para avanzar del catéter ya la hemos ido visualizando, ya lo hemos citado anteriormente, hemos podido observar que a veces no avanza porque puede haber una obstrucción o de repente necesita un proporcionarle más calor o de repente yo punce una vena que no tenía un buen sistema, un buen circuito que sea regularmente, que vaya bien direccionado a la vía central o de repente sea por posición. Entonces yo tengo que lograr además que posicionar bien a mi bebé y colocar. Además, el dolor y la hipotermia también puede dificultar. Entonces, mientras mi bebé esté totalmente frío, no voy a lograr avanzar mi catéter percutáneo. Por eso es que tenemos que proporcionar abrigo, calentamiento. Si están en una incubadora, puedo aumentar los grados centígrados para que mi paciente tenga un poquito más de temperatura, pero que no llegue a la hipertermia, sino que tenga un poco más de los 36.5 como referencia. Siguiente.
En la oclusión de los catéteres tenemos factores tanto externos como internos. En los externos nosotros vamos a ver que la punta del catéter puede estar apoyada contra la pared del vaso, es decir, pegado a la pared del vaso o también contra una válvula venosa, donde también puede haber una disminución de la luz, es decir, puede haber una obstrucción, o sea, la luz vemos que el catéter está tapando y que no logra ya pasar los medicamentos o los fluidos, debido a que el paciente se mueve, está en constante movimiento y se va desplazando el catéter. En los factores internos, por precipitación de los productos perfundidos o por formación de coágulos de fibrina. También la formación de los coágulos también van a impedir el pase de los fluidos. Es por ello que también va a su respuesta a nuestra colega de por qué no puede durar más de 40 días mi catéter. ¿Por qué? Porque se puede formar los coágulos, la fibrina y también los precipitados de los medicamentos. Ya en una evolución avanzada tenemos los hidropic. Los hidropic son aquellos catéteres percutáneos que tienen dentro una solución que permite no coagular la sangre. Estos hidropic sí pueden durar más de 30 días, es decir, 40, 50, 60 días. ¿Por qué? Porque va a impedir la obstrucción. Todo ello va a depender de qué. Mi catéter va a durar, depende de mi manipulación. Si yo no manipulo bien, mi catéter no me puede durar 30 días, quizás me dura solo 10 y ya se está infiltrando, ya se está séptico y ya tengo que retirar. Pero si yo por una buena técnica de asepsia, yo puedo hacer que dure mi catéter, pero máximo es 40 días, no más. ¿Por qué? Porque ya el catéter, mientras más tiempo, hay más obstrucción y más difícil de poder retirar. Yo puedo retirar mi catéter, estoy retirando y puede quedarse, se puede romper y puede quedar en el cuerpo del bebé. Que hay situaciones que se han realizado, sí, se han realizado en que el catéter se queda pegado al torrente sanguíneo y eso ya no sale. Entonces es por ello que yo necesito permeabilizar, necesito manejar adecuadamente mi catéter percutal. Siguiente, por favor. Bien, entonces como aquí ya nosotros hemos terminado y lo que le mencionaba era del hidropic. El hidropic, si ustedes pueden buscar, también pueden buscar información. Ese hidropic mayormente es un catéter percutáneo, pero que viene ya con una solución. Es decir, que mi catéter va a durar mucho más, no va a haber coágulos, no va a haber fibrinas, no va a haber oclusión, no va a haber obstrucción y lo principalmente a ello no va a haber carga de cultivo y no va a haber infecciones. El Hidropic está avanzando mucho más en el mercado y eso se utiliza mayormente en Estados Unidos. En Estados Unidos se utiliza el Hidropic, que es un catéter que favorece mucho más al catéter percutáneo al paciente. Para responderle a nuestra colega Socorro, nos dice, ¿cuánto de mililitros de sangre es complicado de recién nacido? Desde que mi bebé pierde 5 mililitros es un poco complicado. ¿Sabes por qué? Porque la pequeña proporción, el pequeño para él va a ir en contra. Por eso que nosotros en los AGAS tratamos de sacar 0.3 mínimo, 0.3 centímetros de muestra de sangre para un gases arterial. Sacamos en la muestra 0.5 para un hemograma, para un bioquímica de igual manera, para un hemocultivo de 0.5 a 1 mililitro de sangre. Tratamos de ser más explícitos en esas muestras, ¿no? Porque tratamos de que el paciente no logre la pérdida, que para él es importante, porque esos 5 mililitros para él pues es un volumen mayor, que para nosotros puede ser insignificante, pero para él puede ser significante porque está perdiendo las volemias, ¿no? Está perdiendo, se está desequilibrando y es por ello que nosotros no debemos de contribuir a pérdidas de sangre. Si hubiera alguna otra pregunta, joven Iván, que hasta aquí hemos terminado el segundo tema de completar esta información del catéter percutáneo. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Bien, doctora, parece que todo está claro. Bien, parece que todo está claro, ya.
Disculpen ese inconveniente, mi laptop todavía no está dando y espero